tardes. El doctor Mon y yo estamos aquí después de haber tenido una controversia muy interesante sobre el manejo de los pacientes después de la ablación de fibrilación auricular, y la controversia ha consistido en saber si es interesante o no y tiene valor el poner un holter insertable después de la ablación para manejar a los pacientes con fármacos antiarrítmicos y manejar de una manera más cercana a la anticoagulación también. Yo he defendido el argumento a favor y Luis ha defendido el argumento en contra. Yo creo que al final pues prácticamente se llega a un consenso en el cual pues hemos llegado a la conclusión de que hay muchas cosas que todavía están en el aire, que es una herramienta muy interesante, pero que habrá que saber si verdaderamente el coste-beneficio del holter insertable justifica el implantarle a estos pacientes la herramienta. Por mi parte, decir que es una herramienta en la cual podemos monitorizar de forma continua el electrocardiograma del paciente las 24 horas del día durante 3 años. Es una herramienta además que se pone de una forma muy fácil, inyectable, en la parte anterior del tórax y que no tiene prácticamente complicaciones. Con ella podemos guiarnos para manejar a los pacientes desde el punto de vista de los fármacos antiarrítmicos de la anticoagulación. Tienen sus limitaciones y me gustaría que tú comentaras qué limitaciones son las que has visto o que puede tener este tipo de herramientas para el manejo de estos pacientes. Bueno, la herramienta es fantástica en el sentido de que nos da realmente con mucha fiabilidad cuál es el ritmo del paciente en todo momento. Entonces, si el paciente tiene síntomas o no tiene, da igual, el aparato registra si hay realmente arritmia. El problema está en cómo trasladamos esta información a la práctica, ¿no? En teoría podríamos pensar, si realmente hemos curado al paciente, no vemos arritmia, podemos desde retirar la anticoagulación hasta retirar los fármacos antiarrítmicos y eso sería una gran ventaja. Pero al mismo tiempo no tenemos estudios suficientemente claros o concluyentes en este sentido. Por lo tanto, pongamos por ejemplo la anticoagulación, que sería lo más importante. Aunque no veamos ningún tipo de arritmia en el seguimiento, ese paciente, por el hecho de tener factores de riesgo del CHA2-VASc, que si es hipertenso, que si es diabético, que si tiene enfermedad cardíaca, sigue teniendo un cierto riesgo y por lo tanto no hay un consenso, más bien al contrario, en retirar la anticoagulación. Por lo tanto, a nivel individual sí que es cierto que hay pacientes que lo piden y dicen, o porque han sangrado o han tenido ya alguna complicación con la anticoagulación, y dicen, hombre, si realmente no tengo ninguna arritmia, ¿por qué me va a seguir dando anticoagulantes, ¿no? Entonces, esa sería la principal limitación. Tenemos la herramienta, deberíamos ser capaces de demostrar que esta herramienta, detectar con esta herramienta arritmias, conduce a una actitud bien de retirar los fármacos, o de ponerlos, o de retirar los anticoagulantes. Yo creo que ese sería el resumen, ¿no? Yo fundamentalmente lo que veo, Luis, es que desde el punto de vista de lo que es el fármaco antiarrítmico estamos de acuerdo en que los pacientes que están asintomáticos, si luego tienen episodios que no somos capaces o ellos no perciben, pues probemos quitarle los fármacos antiarrítmicos y probablemente no sea necesario esta herramienta. Yo creo que sería un lujo poner un holter insertable a este tipo de enfermos. Sin embargo, para la anticoagulación sí le veo yo quizás que tenga utilidad o pueda en un futuro popularizarse la técnica como una forma de manejo de estos pacientes. Y es fundamentalmente, como tú sabes, por los episodios asintomáticos que tienen estos enfermos que se han hecho ablación de FA, que pueden llegar incluso a ser 4 veces más frecuentes que cuando no se han hecho la ablación, porque el corazón se denerva, los episodios son más lentos y son mejor tolerados y entonces los pacientes pues no se enteran. Y este aparato, el holter insertable, permite medir la carga que tiene de fibrilación auricular, que es el número de latidos en fibrilación auricular que tiene el corazón en un momento dado, ¿no? Entonces, si la carga supera un umbral de riesgo, que está por determinar, probablemente el enfermo no se le pueda retirar la anticoagulación, mientras que si el paciente tiene un umbral de riesgo bajo, superior a, no sé, 1 hora al día de fibrilación auricular, o inferior, perdón, probablemente se le pueda quitar con ciertas garantías. Todo eso, sin embargo, está pendiente de estudios que se hagan con holter de este tipo, en los que los pacientes lleven una anticoagulación guiada por el holter insertable. Pero
Estoy de acuerdo contigo que para los fármacos antirrítmicos no tiene gran utilidad y sería bueno pues saber qué pasa con estudios de otro tipo ya más importantes en los enfermos anticoagulados, ¿no? Yo creo que en este momento hay una disociación entre la práctica y lo que dicen las guías en cuanto a la anticoagulación. Las guías dicen no retira el fármaco antiarrítmico si el paciente tiene un CHA+-VAS de más de 1, aunque aparentemente esté curado, ¿no? Y lo que dicen los pacientes es, oiga, yo no quiero tomar más anticoagulantes si estoy curado. Entonces, yo creo que para este tipo de pacientes, que son un porcentaje significativo, lo que no haría es implantarlos antes, porque no sabes el que va a ir bien, y si ya él mismo en 3 meses ya muestra que tiene recurrencias, ya no hace falta, ¿no? Pero yo pienso que hay un lugar claro en esta terapia hoy en día ya, que es si a los 3 meses estás totalmente asintomático y tienes factores de riesgo, y el paciente realmente dice, oiga, yo quiero retirar la anticoagulación, pues es una forma de que él y tú te quedes más tranquilo, ¿no? Y dices, bueno, si usted quiere, hagamos esto, le ponemos un holter insertable y vamos controlando si usted va a hacer recurrencias o no, porque no queremos correr el riesgo de retirar la anticoagulación a ciegas, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido habrá que evolucionar, porque la demanda de los pacientes es retirar la anticoagulación si se encuentran bien y no tienen arritmia, y es muy difícil de resistirse a esta demanda. Entonces, el holter implantable es un camino intermedio de poder controlar mejor esto, ¿no? Exactamente. Yo creo que precisamente eso, lo que tú estás diciendo, pacientes que tienen un riesgo intermedio, escala CHA 1, 2, son los que se van a beneficiar verdaderamente del holter implantable, mientras que pacientes que tienen ya CHA más elevado, probablemente la carga rítmica no tenga tanta importancia como per se lo que supondría ya una miopatía auricular, que puede ocurrir que tengan incluso embolia sin una fibrilación auricular claramente determinada. Es decir, yo nunca suspendería la anticoagulación, para resumir, y si te parece ya para probablemente terminar, nunca suspendería la anticoagulación en enfermos con escalas CHATS de alto riesgo, probablemente CHATS de 3, y en los pacientes CHATS 0 nunca los anticoagularía, independientemente de la carga que tengan de fibrilación auricular. Y en los de riesgo, riesgo intermedio, escala CHATS 1, escala CHATS 2, probablemente antes de retirar la anticoagulación, si no tengo seguridad, le pondría un holter insertable para monitorizarlo de forma continua. Pues me parece una conclusión muy razonable, ¿no? Y a la espera de que haya más estudios, pues habrá que seguir el tema de cerca. Muchas gracias, Luis.